¿Cuánta verdad soporta un cuerpo? Discípulo de Larry Clark y Nan Goldin, que ya es decir, el fotógrafo que vamos a tratar hoy utiliza su propio cuerpo y sus relaciones para fabular sobre la estética y la ética del exceso. Sus obras, en general, tratan de documentar el dolor y de generar una estética alrededor de los mundos del hampa y de la capacidad de sufrimiento del cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia con artistas como Nan Goldin, por ejemplo, de quien es discípula y tienes un vídeo aquí, también en este canal? Es un artista muy interesante. Que Antoine pertenece a una generación posterior y se trata de dar una vuelta de tuerca más. Su obra consiste en llevar al límite los pretextos de Antonin Artaud, por ejemplo, que en su poemario El Pensanervios comienza diciendo: donde los otros proponen obras, yo no pretendo más que mostrar mi espíritu. La vida es quemar preguntas. No concibo una obra separada de la vida. No quiero la creación separada, ni concibo al espíritu separado de sí mismo. Cada una de mis obras, cada uno de mis proyectos de mí mismo, cada una de las heladas floraciones de mi alma fluye babosamente en mí. Luego continúa: sufro porque el espíritu no esté en la vida y porque la vida no esté en el espíritu. Sufro por el espíritu órgano o por el espíritu traducción o por el espíritu intimidación de las cosas para hacerlas volver al espíritu. Bien, esto la traducción es una puta mierda. Pero este famoso verso, estos inicios, darán también lugar a las proposiciones de la filosofía de la diferencia de Deleuze y Guattari, por ejemplo. El cuerpo sin órganos, toda esta serie de conceptos nacen o están inspirados en Artaud. También habrá una influencia en estas corrientes que intentan diluir desde la época de vanguardias el arte dentro de la vida y viceversa, que no hayan fronteras. Por eso también, en una entrevista, el propio Anthony d'Agata dirá que no es fotógrafo. Pero no nos adelantemos. En la obra de Antoine vemos una cuestión constantemente alrededor de la ética. De hecho, él mismo se pone como centro de la obra, al mismo tiempo que es testimonio y también una especie de sacrificado en nombre del arte, que también nos lleva a esa cuestión ética, ya que nos está escupiendo de lleno en esa pregunta que tiene que ver con el periodismo, con la fotografía, sobre todo en esa segunda mitad del siglo XX, que la cuestión ética empieza a implicarse ya de manera muy fuerte en la fotografía, de si la cámara también es un cuerpo, dónde empieza la responsabilidad de quien toma la imagen, sobre todo en un mundo y en un contexto en el cual, a medida que va avanzando, se va convirtiendo el mundo en una imagen, un mundo-imagen, que es un concepto muy interesante también que trabajó muy bien José Jiménez en un libro homónimo que está muy chulo, la verdad. No sé, ahora el tiempo le va pasando igual, pero sí está muy bien. Y este es el artista que vamos a tocar hoy. Me parece muy interesante porque lleva toda esa escuela que hemos ido viendo alrededor del canal también a un lugar un poco más contemporáneo, entre comillas, ¿vale? Porque Antoine nace en 1961, en Marsella, si no me equivoco, y bueno, pues no, está mayorcito ya, ¿no? No es que sea totalmente contemporáneo, pero pertenece a esa segunda generación de artistas que han marcado una pauta sobre los límites de lo que es intimidad, cotidiano, y lo que es arte o lo que se publica y dónde se acaba de diluir estas fronteras. Si también necesitan la institución como un soporte o en un mundo de redes sociales esto desaparece, son preguntas que se abren a partir de este tipo de obras. Así que te invito a quedarte y a disfrutar de este grandísimo artista. Eso sí, te recomiendo que lo bichees después por internet, por su cuenta, porque muchas imágenes no las voy a poder poner aquí. Vamos con Antoine d'Agata. Lo primero que nos vamos a fijar es que en la obra de d'Agata no se busca lo marginal como algo exótico, sino como un lugar desde donde el lenguaje se va a romper y donde también el artista es protagonista, activo. Es una pirueta muy interesante. Digo una pirueta porque llega un punto en el cual, cuando tu obra se transforma o el cuerpo de tu obra consiste en esto mismo, es difícil saber hasta qué punto estás recorriendo la zanahoria por detrás o por delante, o eso nació de tu propia vida cotidiana, estás al servicio de la cámara de la obra y estás enganchado a ser una figura del mundo del arte, o realmente estás viviendo aquello desde esa intimidad, porque la frontera entre intimidad y exposición se diluye. Y con esto me refiero a: no llegas con una cámara a un lugar donde hay una historia y la destapas como hace un fotoperiodista, un documentalista, o una especie de buitre de la cámara, que llegas, extraes y luego expones en otro lugar,
sino que en principio eres tú quien está en el centro de esa vida del AMPA o de esa explotación del cuerpo en nombre del arte, como puede haber sucedido con la propia Nan Goldin. Quizá es bastante diferente, no me gusta compararlo mucho. Lo podemos ver también de una forma más explícita en Orlan, el artista que se modificaba la cara y el cuerpo a base de operaciones estéticas en nombre del arte también. Esta serie de artistas que convierten un inicio de una obra o propuestas interesantes en el propio personaje que se fagocita a sí mismo, y es difícil saber hasta qué punto se ha vuelto un espectáculo de sí mismo o realmente está ese componente real de intimidad que intenta vender o que intenta aparentar. Y esto es guay porque forma parte de la obra de D'Agata. O sea, también quiere exponer esa parte. No es una crítica, sino que forma parte implícita del trabajo del artista, querer abrir estos debates. Una de estas características o consecuencias en la vida del artista también es que no tiene un lugar fijo, sino que va moviéndose. Desde el año 2008 trabaja para la conocida agencia Magnum, que bueno, esto lo deberíamos dedicar un vídeo aparte a esa agencia, pero que forma, digamos, el estándar de fotógrafo documentalista o el arquetipo de fotógrafo de revista de prestigio, tipo, yo que sé, National Geographic o de cualquier revista así, el arquetipo de fotógrafo del siglo XX que es profesional pero no se dedica a las bodas y toda esta serie de cosas, o a las revistas de moda, un poco como le pasaba a Saul Leiter, que tenía ese trabajo más en la moda, o Diane Arbus. Formatos de trabajo para ganarse la vida y luego tener una carrera artística a título personal, como por ejemplo es el caso de Leiter, que no estaba expuesta hasta casi el final de su vida. Y en general, si estás aquí y te dedicas a la fotografía, pues el pan de cada día de cualquier ser humano que tenga una cámara. Profesionalizar la parte más artística de tu trabajo es muy complicado. Pues bien, dentro de este rango, la agencia Magnum tendría ese pedigrí de, ¿no?, pues un poco los viajes en los lugares, pero es que le quiero dedicar un vídeo aparte porque ya a día de hoy no tiene, para mí no lo contiene igual. Hace 10-15 años que se acabó ese mundillo, al menos con la era de internet, y no tiene tanto sentido, pero bueno, ahí está enmarcado Antoine D'Agata. Las preguntas que se abren cuando sabemos que él es el protagonista de sus excesos sociales, arquetípicos también, la soledad en los hoteles, la itinerancia en los lugares marginales, las sustancias, la prostitución, la autodestrucción, que se va documentando y que también conforma un diario corporal a través de la cámara. De ahí nos lleva a preguntarnos si es posible una fotografía ética cuando el fotógrafo es el protagonista de la escena también, es decir, el que está consumiendo todas estas cosas. La intimidad que se comparte de alguna manera legitima la imagen o quizá la compromete todavía más. Para expresar un poco esa decadencia y esa autodestrucción en el propio cuerpo, va a utilizar el típico recurso de, por ejemplo, la fotografía japonesa de los años 60, 70, de los Provoke, de Daido Moriyama también, que es el grano crudo, muy apretado, composiciones un poco más atrevidas, el flash también en crudo, y un estilo de fotografía a veces también agresivo, que intenta transmitir esa sensación de ruptura, de grieta. Aquí dejo un pequeño paréntesis: si alguien a día de hoy se está planteando este tipo de trabajos a nivel artístico, lo interesante para romper ese lenguaje que ya se ha convertido en un cliché dentro de estos ambientes sería, por ejemplo, hacerlo totalmente fino, ultra nítido, con una técnica totalmente depurada y otra serie de cuestiones, ¿no?, que lo lleven a otro lugar. Existe también un diálogo muy claro con sus maestros, ¿no?, del Nan Goldin, Larry Clark. En este caso yo conozco más la obra de Nan Goldin porque soy más fan de ella y desde la universidad la estudiamos y siempre me ha acompañado. La verdad es que me ha parecido muy interesante y de hecho este tipo de fotografía de la ruptura entre la intimidad y lo que es real, lo que es artístico, es algo que llevo trabajando bastante tiempo y me interesa muchísimo. Y a veces la gracia también para mí reside en acumular ese trabajo también de forma íntima entre las personas que han vivido esa fotografía. Es algo contradictorio porque luego, si no se expone, no existe como documento artístico, pero me parece interesante el hecho de saber que eso existe, que se ha hecho, pero no es público, o al menos no todavía. Porque también contiene algo de verdad, que es mantener esa intimidad sabiendo que esos documentos sí que se han realizado o que se enseña una parte de todo lo que se ha guardado ahí detrás. Y también es un acto de rebeldía frente a un mundo saturado de imágenes. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no?, porque aquí, como somos unos listillos del arte, podemos jugar con estas cosas del lenguaje. En el caso del diálogo que establece D'Agata con Nan Goldin, yo creo que D'Agata lleva a un lado más corporal
y desde una filosofía totalmente nihilista la visión del cuerpo como herramienta, la dilución de la cámara, la documentación de la autodestrucción, porque precisamente hablamos de autodestrucción en su punto de expresión más álgido. En el caso de Nan Goldin hay una destrucción que, si bien hay una parte que es auto, mucha viene de otros lugares, y se centra también en la violencia que una mujer recibe en ese contexto, en esa época, o en la actualidad, o en el pasado. O sea, tiene un discurso que va por otro lado, y aquí sí que se nota la mirada también masculina de Antoine d'Ágata. No como una crítica, sino como un punto de vista que es explícitamente distinto y que también es de lo que quiere hablar. Él es el que está consumiendo, por ejemplo, esa prostitución que vamos a ver en las fotografías. Y esas fotografías a las prostitutas van a ser también de una manera, desde un punto de vista muy concreto, algo que también pasaba, por ejemplo, con Araki o con Daido Moriyama en las fotografías, o bueno, Tomatsu, esas fotografías que tienen a estas chicas, son muy diferentes a las que, por ejemplo, realizará la alumna de Araki, Sakiko Nomura, que en lugar de fotografiar esos temas, esos contextos desde ese punto de vista claramente masculino, se lo va a llevar a otro lugar. Los amantes que fotografía, el punto de vista, los lugares, la pausa, la imagen, hay cosas que cambian totalmente tocando el mismo tema, con las mismas cámaras, en el mismo lugar, en el mismo país, en el mismo contexto, todo igual, simplemente cambiando el punto de vista del género o de la identidad, da igual, cualquiera de estas cosas altera realmente la obra de una manera brutal. Y en la obra de Ágata vemos ese intento de autoanálisis, pero al mismo tiempo hay un componente adictivo, no solo por la fotografía en sí y por las sustancias que se están consumiendo o el tipo de vida de autodestrucción tiene un componente adictivo, sino la del propio personaje que encuentra un sentido vital, existencial y filosófico en la autodestrucción, legitimada por el mundo del arte y por la propia institución. Y eso nos lleva a preguntarnos qué tipo de, entre comillas, verdad está planteando esta obra fotográfica. Porque esto sigue asumiendo, la obra de Ágata sigue asumiendo una especie de mito de la fotografía que a día de hoy está también acabado. Hay unos vídeos sobre filosofía de la fotografía donde hablo de estos temas en profundidad, y es que la fotografía hay un momento del siglo XX que es equiparable a la verdad. De ahí también nace la importancia de la agencia Magnum, del fotoperiodismo, de entender que la cámara retrata lo que es real, que lo que la cámara te trae de un lugar es una verdad. Hoy en día, en el mundo imagen, no solo de las redes sociales, los filtros y la inteligencia artificial, por supuesto, se altera este orden de las cosas y la fotografía poco a poco, o directamente ya, va a significar todo lo contrario. Es decir, una imagen siempre vamos a dudar si es verdad. Aparte de la cuestión de la verdad, creo que no podemos obviar la influencia de pensadores como Bataille en la obra de d'Ágata. En Erotismo, a finales de los 50, de los 60, no recuerdo cuál era la fecha, pero alrededor de los 60, Bataille entiende el sexo no como algo biológico, sino como una categoría existencial. Digamos que para Bataille el erotismo sería la vía por la cual las personas enfrentamos la frontera entre la vida y la muerte, entre lo que es sagrado y lo que es prohibido. Para Bataille, el animal vive en una continuidad con la naturaleza, ¿no? Nace, copula, muere y no se pregunta nada, existe y punto, por instinto. Sin embargo, el ser humano, al tener conciencia, rompe con esa continuidad y percibe la muerte, y por lo tanto percibe ese límite o esa prohibición, ese límite que existe es muy importante, porque a través del erotismo se vuelve a esa continuidad perdida a través de una transgresión. El erotismo y la transgresión implica romper un límite, tanto moral como religioso como social, a través del erotismo. Esto se vería muy claro, por si no se ha entendido, en cómo la erótica no elimina el tabú. Si tenemos tabús en la sociedad, como puede ser durante el siglo XX la desnudez o el incesto, lo que se ha entendido como obsceno, en el momento en el cual se puede quebrar es porque existe un límite y se puede transgredir. Y por eso el erotismo y la prohibición están unidos como las dos caras de una misma moneda. Es que no sé cómo explicarlo mejor, pero digamos que la desnudez tiene una potencia erótica en las personas. Cuando tú ves una chica desnuda o un chico desnudo y sientes ese erotismo, es porque en el fondo, culturalmente, en tu contexto, hay una prohibición alrededor de esa desnudez y por lo tanto solemos ir vestidos. Esto es como un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda un poquito por dónde van los tiros.
Y al mismo tiempo, llevándolo un paso más, para Bataille también existe la forma de rozar la muerte a través del erotismo, no solo como un acto de placer, sino que el acto erótico suspende la vida productiva, interrumpe el orden, la utilidad, lo racional, y el orgasmo siempre se ha considerado como una metáfora de una pequeña muerte. De la misma manera que el cuerpo se disuelve con el del otro, y por lo tanto el yo a nivel de psicoanálisis social y toda esta cosa francesa de la filosofía del siglo XX, pues les gustaba mucho, y ahí el yo también se disuelve, aunque sea por un momento, antes de separarte otra vez, ¿no? Vale, lo dejo por aquí porque sería una manera de justificar teóricamente el trabajo de artistas como D'Agata, pero al mismo tiempo replantean la cuestión desde lo ético, que es lo interesante de D'Agata, esa tensión que existe entre lo teórico y lo ético, ya que todo esto al final puede ser simplemente que justifique cómo está consumiendo prostitución para hacer unas fotos y que está legitimado a través del arte. Y esa cuestión ética también nos conduce al concepto que esto me acuerdo también de la facultad, madre mía, de Sontag, el concepto del dolor de los demás, que no me acuerdo qué escritor lo utilizó también para un título de una novela, que no me gustó. Esto no importa. El dolor de los demás en Sontag es una continuación de Sobre la fotografía, un libro elemental para cualquiera que se dedique a este asunto, y ahí se matiza un poco la forma de apropiación, de cómo la imagen también genera anestesia por saturación, porque si bien sabemos que la imagen, las imágenes del contexto magnum precisamente, de fotoperiodismo de guerra, de violencia, de mundos de Lampa, del cuerpo, ¿no? Toda esta cosa que vemos en este tipo de artistas, parece que quiere decir algo, denunciar algo, conmover, despertar conciencias, ¿no? Todo esto pretencioso que hay de fondo, pero que en un mundo como el nuestro y el anterior al nuestro realmente, saturado de imágenes, hace que en algún momento te vuelvas indiferente a ello. O que sencillamente desde los lugares y la manera dopamínica esquizofrénica en la cual consumimos contenido visual, también puede generar no solo indiferencia, sino simplemente un consumo morboso y ya está, que no va a ningún lugar, no despierta ninguna conciencia, o como mucho permite una charla de bar o un post que parece que denuncias algo, pero no estás actuando sobre ese mundo que se destroza, ni sobre esas vidas que se autodestruyen, ni sobre lo que hay de fondo, sino que simplemente consumes imagen. Existe, en cierto modo, una banalización del horror, de la miseria, y un poco todos estos conceptos alrededor también de la pornomiseria y muchas cosas que, bueno, aquí se me irían de madre, pero están aquí en medio. Porque al final mirar fotos de sufrimiento nos hace mejores, nos hace más conscientes. ¿O tú crees que simplemente estamos consumiendo tragedias y vidas rotas que nos hacen sentir que las nuestras quizá no lo están tanto? Y ya está, una especie de autocomplacencia. La imagen del gran artista que idolatramos se consumen libros editados de forma preciosa, que pagamos una pasta y coleccionamos, vamos a leer seguros, cómodos, en nuestras casitas o en un museo, dando un paseo un día con una cita o porque estás de viaje en un lugar y te has topado con esa exposición, pero nunca vas a llegar a tocar ese dolor que se está transmitiendo allí, ni siquiera lo vas a sentir de cerca, como mucho lo vas a reconocer si tu vida de chiripa se ha cruzado por ahí. Y al final también uno se pregunta si es una distancia que quizás es inevitable, o realmente puede transformarse en una acción ética, porque eso está de fondo en el discurso del artista. El dolor, el sufrimiento, en nuestra época se convierte en un espectáculo mediático y se establece también un mercado de lo morboso. Depende del lugar, depende de la moda que esté una cosa u otra, depende de muchas cuestiones que al final tienen que ver con algoritmos o con mercadotecnia, la imagen tendrá un valor u otro. La gracia de Antoine D'Agata es que él, al ponerse el centro, no documenta el dolor ajeno, porque en teoría, bajo el marco discursivo suyo, lo que está documentando es su propio dolor. Testigo y víctima no están distanciados, en un principio todo pasaría por él. Lo que pasa con D'Agata y con este tipo de artistas es que todo se empieza a retorcer, porque la siguiente pregunta es, vale, te has cargado un poco el dilema ético del testigo, víctima, tal. Pero claro, ¿quién tiene derecho a representar el dolor sexualizado cuando tú estás consumiendo el cuerpo de otra persona otra vez? Es decir, aunque tú seas protagonista, tu autodestrucción implica otras personas. Lo íntimo, al ser seres humanos, que somos relaciones, todos son relaciones, claro, implica otras personas. Y aquí de nuevo hacemos la croqueta con estas preguntas éticas. De hecho, el problema del arte en la intimidad, y esto me lo he encontrado de cara una y otra vez,
es que tu obra, por mucho que hable de ti, siempre va a tener otra persona delante. Incluso una de las gracias de fotografiar a una persona que conoces de forma muy íntima, de retratarla, es hablar de cómo tú ves a esa persona. Es decir, estás hablando de ti mismo en el fondo, como cuando te enamoras de alguien y parece que haya algo por resolver siempre en el enamoramiento y aflore como un espejo de obsidiana todas las oscuridades o todos los problemas que uno no ha podido resolver en lo relacional y de repente salen y hay que trabajarlos como una especie de espejo, ¿no? Pues aquí sería similar, yo creo, desde ese punto de vista ético. Esa mezcla entre deseo y ruina, que también tiene que ver con la biopolítica del cuerpo, con estos conceptos de Foucault. No voy a poner a explicar cada una de estas asociaciones que vengan a la cabeza, porque al final no acabaríamos el vídeo nunca. Pero sí que hay una gran herencia de filosofía francesa, de las filosofías de la diferencia, un poco ese concepto global de posmodernidad o filosofía francesa de segunda mitad del siglo XX, que dominó un poco el mundo contemporáneo a nivel de pensamiento. Y yo qué sé, pues desde Guy Debord, Baudrillard, todo también con la sociedad de consumo, con los situacionistas, Mayo del 68, todo esto pesa mucho en la obra de D'Ágata. Y lo vemos también, o sea, que me parece un contexto importante, porque hay otros escritores, como por ejemplo Michel Houellebecq, que pueden tener este punto similar, o que comparten aspectos generacionales, así de brocha gorda, ¿vale? O el hecho de, por ejemplo, ver la ciudad como un ente vivo, como una piel que se puede transgredir, que late, que está enferma, que la ciudad es un montaje de nuestros impulsos también, es una superposición de los seres humanos y tiene una vida propia. Conceptos de psicoanálisis aplicado un poco a escala social, antropológica, todo esto huele. Y nos ayuda a entender también su obra, que es como a través de la cámara, del propio cuerpo, también se intenta registrar la moral que empapa la ciudad, y también si tenemos en cuenta la ciudad de donde viene él, que es Marsella, es bastante trash. Y un poco creo que con estas claves podemos entender bastante bien la obra de este artista. Yo lo he ido descubriendo estas semanas porque alguien en un directo, en el último directo que hicimos, me lo dijo y a mí me sonaba típico, ¿no? De haberlo oído, pero no lo conocía bien su obra, había visto un par de fotos sueltas, no lo tenía ubicado, y a raíz de investigarlo, porque alguien, mira, si estás viendo el vídeo me pones quién fue en comentarios, me lo sugirió en un directo y yo siempre os hago caso, bueno, siempre, lo que puedo, ¿no? Me pareció súper interesante y digo, vamos a hacer un vídeo, pero no soy un grandísimo conocedor, súper fan de su obra, sino que me ha parecido interesante por las cuestiones que plantea, como lo que estamos viendo ahora. Así como Nan Goldin sí que me resuena mucho más, sí que hay un punto que lo interesante es ver cómo D'Ágata al final te está metiendo en la cara el decir, vale, en verdad este tipo es un narcisista patológico que está justificando todas sus mierdecillas a través del arte, y no, porque el arte muchas veces también tiene esa especie de carnet que te otorga, depende de dónde cómo lo utilices, y al final, pues no sé, también puede ser un explotador, ¿no? Depende de cómo lo veas. Hay gente que lo verá como el cronista de una época rota y perdida y una especie de héroe. Y esta dialéctica que genera quizás el punto interesante de un artista como él, que insisto en ubicarlo en el contexto en el cual trabaja. No es lo mismo hacer esto a finales del siglo XX que quizá a día de hoy. O el trabajo que hizo con las cámaras térmicas en la pandemia, creo, pues también está interesante como ejercicios de estos institucionales, pues mira, está bien. Yo de su obra me quedaría a título personal con esas fotografías que registran un poco más el concepto de soledad de alguien que está autodestruido, sin la necesidad del consumo de tantas cosas, ¿no? Sino ya el propio espacio o la propia sensación que genera la imagen, el conjunto de imágenes te lleva a ese lugar, ese concepto de soledad en la autodestrucción y lo urbano está muy interesante. Pero bueno, no me dejo de plantear al ver su obra si el dolor ajeno, ese dolor de los demás que hablábamos de Sontag, cuando también es propio, es menos ajeno. Quiero decir, se vuelve menos ajeno porque tú seas el protagonista con la camarita haciendo ¿no? Cuando ya te has fagocitado el propio personaje, ni siquiera es... ¿no? ¿Hasta qué punto es eso? La reinterpretación y reiteración de un personaje autoconsumido o una obra que ya se ha pasado de tuerca. ¿Dónde se puede parar la obra para que tenga ese interés? Me parece chulo que lo podamos debatir y comentar, así que si estás viendo esto, en la cajita de comentarios pon tu opinión o lo que piensas.
Yo insisto mucho en que mi parte preferida es esa donde el límite que se muestra no es tanto la moral, la ética del consumo, que se ha tocado muchas veces ya, sobre todo, ¿no? Bueno, yo que sé, hablo también desde mi época y las fotos sin querer pues van de otro lugar también. A mí lo que me interesa es el límite psicológico, de dónde dejas de ser un individuo para desaparecer del todo, ¿no? Cuando la autodestrucción te consume, o si todos estos temas tabús a través de las ideas de Bataille realmente, si no se cosifica, apunta a algo existencial, o al final todo sin querer vuelve a ese punto cosificado porque la sociedad es una sociedad cosificadora de cosas que se venden y todo acaba siendo un producto. Ese existencialismo, esa trascendencia que se busca muchas veces en estos temas, a veces no sé si llega a trascender realmente o simplemente retroalimenta de una manera estética, intelectual, algo que en el fondo es muy elemental. No sé, estas cuestiones me interesan. En favor de D'Agata como artista, debo decir que creo que al ver sus imágenes no te plantea de manera cruda estas cuestiones, pero no te está pidiendo ni permiso, ni perdón, ni tampoco te está pidiendo que le juzgues, sino que te está sacando aquello de ahí y ya él está totalmente autodestruido, digamos, ¿no? Da a entender eso, y por lo tanto simplemente ese documento está ahí, pues, en crudo. No importa lo que vayas a pensar de él porque ya está expuesto como tal y ya está jodido, como quien dice. Entonces, no sé, pues también le da otra vuelta de tuerca ahí, porque en el fondo te estaría diciendo que la única ética posible del fotógrafo sería no mentir en las imágenes que ves, y eso ya sería su acto heroico, pero claro, te guste o no. Y por último también, así para cerrar ya del todo y no dejarme nada, porque no he parado de darle vueltas a este tipo de imágenes, como hago el paréntesis de publicidad de siempre, pero siempre hay gente nueva, ¿no? Yo no hago esto como un canal divulgativo donde explique cosas para que la gente aprenda, sino que forma parte precisamente de estos mismos trabajos, de intenciones del arte, de diluir el arte, la vida, la intimidad del artista expuesta en público, las investigaciones que hago para mí, es lo que expongo en el canal, o trato de deshilachar lo que a mí me mueve mi curiosidad para mis propias obras o las intenciones que voy trabajando de manera pública y expuesta a través de las redes sociales. En este caso de YouTube. Al desgranar eso con las herramientas que tenemos hoy en día, o al exponerlo, la gente viene a ese lugar y no lo consume como una obra de arte. Es como si el discurso artístico estuviese sacado de la obra y del museo de todos los lugares, y no tiene por qué ser así. Tú puedes coger esto y decir, vale, gilipollas, cállate, eres un pretencioso, yo sí veo esto, te pongo en silencio porque quiero descubrir artistas y se acabó. Perfecto. Otra persona se lo pone porque le hace compañía toda la noche, está solo también y dice, joder, pues la voz de este tío me mola y me duermo con ella. Y hay otra gente que simplemente le inspira y coge esa misma idea y la utiliza para crear otras obras, que todo esto al final tiene que ver con el arte. Entretenimiento, continuidad, que sería esa inspiración, compañía, o algo más bonito aún, compañía anónima a la hora de entender el mundo. Yo no conozco a la gente que leo y que admiro en un museo, admiro, que simplemente veo y me desentraña el mundo, esa curiosidad que tengo en un momento concreto de la vida, que luego también se transforma. El vivirlo en esa compañía anónima es muy bonito, ¿no? Y a través de la oralidad, de las redes sociales y de estas cuestiones se abre este campo. Hoy he hecho la cuña un poquito más grande porque tiene que ver con estos temas, de dónde se borran las fronteras de lo íntimo, de lo que es arte, de lo que no, de si necesita la institución, si esto estuviese hecho desde otro lugar y no fuese alumno de Nan Goldin, Larry Clark, y estuviese ese prestigio académico o institucional, si D'Agata tuviese un canal o un Instagram y simplemente hiciese este trabajo, sería lo mismo. O si por ejemplo eso funcionase y el algoritmo lo reprodujese mucho, se pusiese de moda y en 6 meses se quemara, como sucede con las corrientes artísticas a día de hoy, fotógrafos y fotógrafas que vemos en Instagram, por ejemplo, que ya no sabes si descubres algo o estás viendo una imagen reproducida 1000 millones de veces, como una estética global, sin un nombre propio. Estas cuestiones creo que están de fondo aquí también. Y en lo personal, en los trabajos de fotografía, para mí la fotografía siempre ha sido un lugar de reposo, no tiene una utilidad como tal, no la puedes vender, la fotografía artística no da dinero en tal, y al final es la especialidad que hice en la uni, y siempre me ha gustado tenerlo eso, como un reducto que no puede ser manchado ni por una galería, ni por el mercado, ni por nada, sino simplemente haces libros, ¿no? La fotolibro es el mejor formato para exponer la fotografía,
y se hacen tiradas cortas y quien lo coja y si no da igual, queda ahí registrado y ya está. O por ejemplo compartir trabajos que para mí han sido, pues, en los últimos 6 meses me han llevado muchísima carga emocional, le he dedicado muchísimo tiempo y solamente ha visto 1 o 2 personas, ya está, y ahí queda. Esas cuestiones de la intimidad, de lo íntimo en lo íntimo, me parecen brutales, que aquí están quedando expuestas, y por eso, bueno, un poco la reflexión final del vídeo de hoy. Cuéntame tu experiencia personal también si te dedicas a estos asuntos. Yo creo que lo podemos dejar por aquí, y de Larry Clark creo que no hay vídeo, o sea que toca, ¿no? Como siempre, si quieres seguirme en redes sociales puedes buscarme en Alejandro Acosta, dejo aquí abajo los links en la descripción. Tienes esto en formato podcast también, que pues bueno, los de fotografía no tienen tanto sentido, pero ahí están. Lo actualizo cuando me da, eso sí. El canal principal es el de YouTube. Espero que hayas disfrutado muchísimo y que tengas una buena noche, una buena tarde, una buena mañana, depende de dónde estés y lo que queda de veranito. Nos vemos en el siguiente vídeo.